entraremos, compartiremos pantalla para que de esa manera ya nosotros tengamos que Hola, ¿me escuchan ahora, no? Adelante, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, este tema, tema de prestación. Ya. ¿Se ve, no ves? ¿Se ven las diapositivas que van a avanzar? Sí, doctor. Muy bien. Van a ir tomando apuntes, ¿ya? Cuando hablamos siempre de la ley de pensiones, y hemos estado hablando, y bueno, la anterior clase, deberíamos avanzar ya este tema, y yo me confundí, pero han debido de entenderlo mejor, ¿no? En el tema 21 nos faltaría 2 temas, pero como voy a fijar los exámenes, la próxima clase vamos a avanzar el 22, 23 y terminamos el programa. Prestación de vejez, pero no vamos a confundir prestación de vejez de corto plazo con largo plazo. En el largo plazo es diferente y voy a ir explicando paso a paso. Cuando hablamos de una prestación de vejez, lo está haciendo seguramente una jubilación. Aparte de la jubilación, ¿con qué vamos a contar? Atención médica, ¿no ven? No solamente para el titular, sino para sus derechos habientes también. Y en esto de la jubilación, por ejemplo, de los derechos habientes, hasta los 19 años van a recibir la renta, pero también, si están estudiando, van a recibir la atención médica hasta los 25 años. Bueno, es importante. También recibirán la renta. Porque hemos hablado de que la madre, hijos reciben 50 y 25, 20. Con 3 hijos, mantiene los 50 y va a ir 33 sucesivamente. ¿No ven? Entonces vamos a ir ahora desglosando el tema. Bueno, aquí por ejemplo, tenemos el tema de prestación de vejez. Cuando hablamos del tema de prestación de vejez, la vejez no es un riesgo, sino una contingencia de la vida. Se considera prestación de vejez cuando, y voy a después, uno, pensión de vejez vitalicia a favor del asegurado, cuando el trabajador deja de ser económicamente útil. 2, pensiones por muerte, a derecho habiente, vitalicias y temporales, según corresponde. Si ustedes se dan cuenta en este punto, cuando nos dice algo que es importante, la vejez, riesgo, no es un riesgo, no es que nosotros nos hemos accidentado, nos hemos enfermado porque queríamos, sino es una contingencia de la vida. A uno le aparece la enfermedad, ya sea común o por riesgo profesional, cualquier momento. Y eso va a ir analizando, dice, una prestación de vejez. Puede ser por riesgo profesional. Puede ser también por vejez. ¿No ve? Por riesgo profesional puede aquí que haya en parte y en su totalidad. La pensión de vejez vitalicia, dice, quiere decir que de por vida hasta que fallezca el titular o la titular a favor del asegurado. No le van a decir a usted no le corresponde la renta porque ya ha pasado los 60, 70, 75 años. No, vitalicia hasta que fallezca.
Pero aquí dice, cuando el trabajador deja de ser económicamente útil. Si ustedes se dan cuenta, dicen económicamente útil. Fallece, ya no va a recibir la renta, el titular, pero la derechohabiente sí. ¿Pero qué ha pasado? Ha entrado muy joven, ha ido trabajando, ha pasado los años, ha aportado, ha dado su inteligencia, su fuerza, todo trabajando en la institución que ha estado trabajando. Ha tenido tal vez ciertos tropiezos, sanciones, atrasos. No le querían dar permisos sucesivamente. Pero dice que llega el momento en que va a llegar a recibir una renta de vejez. Vitalicia, ¿por qué? Porque ahora vamos a ir hablando de previsión y de futuro. En futuro, les he dicho, el estado de cuentas. Desde el 96, marzo, abril, ya aportábamos a futuro y previsión. Desde ahí hasta la fecha, hasta noviembre del 22, estamos aportando. Pero si tenemos el cómputo de cotizaciones, lo que hemos avanzado, quiere decir que todos esos que tienen el cómputo de cotizaciones tendrán, dice la renta vitalicia, porque han pasado los 14, 15, otros tal vez 16, 17 años, pero no tenían la edad. Por eso dice, con eso, automáticamente estando, por más que se le terminen los fondos en previsión, en los fondos de la administración de pensiones privadas, con ese cómputo de cotización va a tener una renta vitalicia del titular, la titular, y para entonces ya los hijos van a ser mayores. Van a ir recibiendo el esposo y la esposa. Si ambos trabajan, aparte recibe la esposa, aparte recibe el varón, su esposa. Fallece uno de ellos, va a recibir la renta también del 50% del que ha fallecido. Y esta otra parte, por ejemplo, pensiones por muerte. ¿A quiénes les va a tocar? A los derechos habientes, también vitalicia. Pero ustedes me pueden decir, doctor Darío, dice vitalicia, pero los hijos recibirán. No. Los hijos hasta los 18 y 25 se estudian en instituciones, en universidades. Pero la derecho a bien, el esposo o la esposa, la recibir hasta su muerte. Eso es cierto. ¿Ya? Y temporales según corresponde. Las temporales, cuando el hijo cumple 18 años o 19 años. Y si no está estudiando, ya no le toca. A eso se refiere. Entramos al otro punto. Modos de adquirir renta por vejez. Nos imaginamos. Porque muchos se preguntan, dicen, caracteres. Yo no he tratado de tener una renta. ¿Por qué? Porque nadie le ha guiado de que debería de hacer sus aportes voluntarios. Jamás he trabajado en una institución, siempre he sido independiente. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nosotros no les empezamos a enfocar a la sociedad. También el doctor Darío se ha equivocado algo. Debería de haber hecho en grupos a ustedes y decirles muy bien por vía Zoom, me exponen tales temas y hubiera sido muy importante. O por ahí les decía, vamos a hacer las jornadas de seguridad social y hubiéramos estado armando los toldos y explicar a la sociedad. Nos hemos equivocado.
Bueno, pero sin embargo, ustedes ya conocen modos de adquirir la renta por vejez. Uno, no está haciéndote de conformidad a la ley de pensiones en su artículo 8, se refiere inciso A, inciso B. Pero es importante que antes que tenga que explicar, abran su ley de pensiones y subrayen el artículo 8. Y me va a leer un varón primeramente. El artículo 8, porque es importante. ¿Quién va a leer? Lo tienen a la mano, ¿no? Doctor, Sí. ¿puedo Lea, proceder? Hola. Sí, léame, por favor. Artículo 8. Condiciones de acceso. Muy bien. El asegurado accederá a la prestación de vejez cuando cumpla una de las siguientes condiciones. Inciso A. Independientemente de su edad, siempre y cuando no haya realizado aportes al sistema de reparto y financie con el saldo acumulado en su cuenta personal previsional. ¿Sigo, doctor? Siga, sí, inciso B. Lo que está viendo en pantalla, siga. Siga leyendo, usted tiene ahí. Y aquí Inciso, tengo, salta inciso numeral 1. Y una pensión igual a superior al 60% de su referente salarial de vejez. 2. Sigo, el monto necesario para financiar los gastos funerarios y la pensión por muerte para su derechohabientes. muy bien. Inciso B. El B. A los 55 años, hombres, y 50 años para mujeres, siempre y cuando haya realizado aportes al sistema de reparto que le generen el derecho a una compensación de cotizaciones y financie con esta más el saldo acumulado en su cuenta personal previsional. Muy bien. Léame, sí, léame, hasta el D no más vale. Léame el parágrafo 1, el parágrafo 2 y el 3. Muy bien, parágrafo 1. Una pensión igual o superior al 60% de su referente salarial de vejez. Parágrafo 2. El monto necesario para financiar los gastos funerarios. Y parágrafo 3. La pensión por muerte para su derechohabientes. Gracias, doctor. Hasta ahí. Seguramente han punteado porque la parte que no está en lo que estamos viendo en la pantalla, ustedes lo van a leer lo que se ha leído, porque puede preguntarse uno de estos parágrafos. Atiendan para todos. Siempre me van a leer cuando ya están leyendo el inciso A y van a ver en literal y literal 2, literal 3, ustedes van a decir parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. ¿Ya? En sus memoriales también van a escribir, señor juez, en el artículo 8 de la Ley de Pensiones manifiesta esto. Sin embargo, el parágrafo 1 nos indica que una pensión igual o superior XX. ¿Ya? Se van a acostumbrar. Si hay números, van a decir, al punto 1 dice esto, al punto 2 esto, al punto 3 esto. ¿Listo? Muy bien. Han tomado muy en cuenta eso, ¿no? ¿Sí? Adelante, doctor. Muy bien. Ahora vamos a
explicar modos de adquirir la renta por vejez. Porque me pueden decir, doctor, aquí dice 55 y después habla de 58 años. Hay que aclarar. En conformidad, dice, a la ley de pensiones en su artículo 8, se refiere, dice, primero, si el trabajador independiente de su edad, siempre y cuando no haya realizado aportes al sistema de reparto y financie con el saldo acumulado. Aquí está haciendo, en este punto, el trabajador, lo que hemos dicho, independiente. Tiene su puestito, tiene su caseta, está vendiendo, tiene sus tiendas de aparatos y dice, no, yo ya no harto, ¿para qué me de asegurar? No necesito la renta. Pero llega un momento en que generalmente es muy importante para nosotros entender de que sí o sí uno necesita un salario que cuando llegue a la vejez requiere para poder financiar sus gastos. Si nosotros nos damos cuenta que la madre, el padre puede decir, pero yo tengo mis hijos, me van a dar cada fin de mes. No es así. Cuando el hijo o la hija contrae matrimonio, difícilmente ya es, porque ambos se controlan el sistema económico. No es como cuando eran solteros. Entonces es importante siempre aportar actualmente a las previsoras privadas. Posteriormente a eso, ya cuando nos transfieran, nos van a descontar también para la previsora del Estado. Pero en el otro punto, dicen, a los 55 años, hombres y 55 años, mujeres. ¿Por qué? Porque en el sistema del Senacir, cuando se transfiere de esta manera y nacen las privadas, el Estado dice, podrán jubilarse a los 55 años los hombres y 50 mujeres. Entonces, la mayoría ha tratado de ¿qué? De querer hasta falsificar su certificado de nacimiento sucesivamente. Pero crearon algo que es importante, un candado. Aquel que no presente el año modificado con sentencia constitucional será rechazado de por vida, no podrá tener la renta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, en el inciso B, ingresamos todos los que no teníamos la edad, ni siquiera de 55 años, porque para llegar a los 58 años era lejos. Y nos han puesto el nombre de Sound. Por eso dice. Pero aquí hay algo que nos está haciendo. A los 55 años, los hombres y 50 años las mujeres pueden jubilarse siempre cuando haya realizado aportes al sistema de reparto, o sea, al SENACI. Y para que tengas el cheque y seas habilitado, tenías que tener 5 años de trabajo, 60 cotizaciones, que les genera el derecho a una compensación de cotizaciones. Por eso cuando ustedes vean un chequecito, o por ahí tienen a sus papás que ya están jubilados, papi, ¿por cuál sistema te has jubilado? Por el SENACI. Papi, tenías el cheque, sí, me han dado el cheque. Tengo una fotocopia, mostrarme, papi. Entonces ustedes van a ver. Y ahí
parágrafo 1, 2, 3 está indicando todo como es. Entonces ustedes ya se están dando cuenta qué interesante es hablar de una ley de pensiones. Qué interesante es que cuando ustedes ven a otras personas que han trabajado toda su vida y les dicen, ¿usted se ha jubilado? No. ¿Y por qué? No he aportado, nunca me enteré cómo iba a aportar, no sabía, antes tenía miedo. No. Uno va y hace su trámite, pero hacer mis aportes. Muy bien, su carnet de identidad, van a llenar el formulario, firman y les van a preguntar ahí, ¿cuánto quiere aportar? Siempre le estoy haciendo. En primera instancia, el mínimo nacional. Faltando 2 años para la jubilación, quiero aumentar mi renta. ¿A cuánto? Sobre el monto de 3,000, voy a aportar 300 bolivianos. Va a aumentar su sueldo. Por eso que es muy importante para nosotros siempre entenderlo, la práctica y la teoría. En la práctica, todo lo que yo les exigía en el SENACID, les estoy diciendo, les estoy indicando. Lo único que faltaría serían los tipos de notas de cartas que seríamos nosotros prepararlo para que ustedes, el que viene a jubilarse, viene esta nota y fírmelo si está conforme. Entonces, eso es lo que falta. Pero están aprendiendo lo más importante. Entramos al otro punto. Requisitos para acceder al derecho de vejez. Cuando hablamos de un requisito para acceder al derecho de vejez, se entiende qué cosas tenemos que tener. Se entiende con la nueva ley de pensiones, tenemos que tener 10 años de servicio. Eso, ahorita mismo ustedes se ven, yo ya tengo 10 años, 11 años, 12 años. Pero la edad no lo tiene. Entonces ahí que está, hecha la ley, hecha la trampa. El gobierno dice, si yo le voy a dar solamente por los 120 aportes que tiene, voy a entrar en quiebra. Y las aseguradoras también van a entrar en quiebra. Todos se van a jubilar, pero les vamos a poner algo, un requisito. 58 años de edad, mujeres y varones. Si una damita ha entrado muy joven a trabajar como secretaria y tiene ahorita 15 años de servicio, pero tiene 30, olvídate, tiene que trabajar 28 años más, ¿no? Entonces, eso es. Dicen, en los requisitos para acceder al derecho de tener al menos 58 años de edad. Tener al menos. No está haciendo, debe tener 58, al menos. ¿Por qué está haciendo al menos? Porque aquí está haciendo, vayamos a asegurarnos que por ahí tiene en el SENACID aportes. Entonces dice, aquellos que tienen los aportes en el SENACID pueden jubilarse los varones con 55 y las mujeres con 50. El otro punto dice contar con una densidad de aportes de al menos 120 periodos trabajados. Eso ya se lo sabe, ya lo tienen grabado en su cabeza ustedes. Hemos hablado constantemente. 120 aportes. Cumplir con las demás determinaciones de la presente ley y su reglamento. Está aquí. ¿Qué cosas tienen que cumplir? Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, tanto en el nacimiento de su esposa y de él, de matrimonio, y luego originales, de reciente obtención. Posteriormente, si tiene los hijos menores, tiene que presentar de los hijos menores. ¿Para qué? Para que cuando supuestamente uno falleciera, van a recibir la renta de derecho a bien. También los hijos.
A eso se refiere. Pasamos al otro punto, al último punto. De ahí me van a hacer algunas preguntas, ¿ya? Bueno, aquí. Financiamiento. Carajos. A ver, en el financiamiento. Está con el aporte que realiza el trabajador del 10%. Eso sabe. Del total ganado. Y que el patrón descuente. Su micrófono, por favor. Dije, Alejandro, díganles que siempre se deben descuidar. Estamos explicando. Después van a habilitar para que puedan hacer preguntas, si gusta. En este último punto de financiamiento, por ejemplo, es importante para nosotros entenderlo. ¿Por qué el financiamiento? Está con el aporte que realiza el trabajador del 10%. Eso sabemos, en nuestra papeleta sale. Del total ganado, no del mínimo nacional. Del total ganado. En el total ganado, muchos. Por ejemplo, hemos dicho que el mínimo nacional es un parámetro para que el Estado, el patrón, y posteriormente las entidades privadas tengan ese parámetro para pagar el salario, que generalmente se llama el salario básico. Quien hay en el salario básico, de acuerdo a lo que uno está cumpliendo en funciones, dice con el ítem número tal, con el salario X de 4,000 o 5,000, o puede ser 3,000. A eso se refiere, está con el aporte. De esos 3,000, el 10% va a tener que aportar del total ganado. Y que el patrón descuente y debe efectuar a la gestora pública de seguridad social a largo plazo. Entonces, ahora que ya está pasando a la gestora, ya en la ley de pensiones ya está hablando. Y los de la gestora, con el fin de ordenar, organizar, han tenido más de 10 años para armarlo, pero ganando de nuestros aportes del 10% que ya estaban depositando a la gestora, ganaba el gerente sus 40,000, los otros sus 30,000, los auxiliares hasta de 10,000, 12,000, o sueldos fabulosos. Mientras que el trabajador, con su renta mínima. Por eso que ahora, ustedes, por ejemplo, si hay debates, siempre tienen que participar como cuando hay alzar la mano, preguntar y decir, bueno, pero nuestros aportes que nosotros hacemos, se entiende que el 2% de financiamiento que van a aumentar a los jubilados es una miseria. Porque con el 2% nosotros no vamos a poder vivir. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que también debería intentar aportar el Estado, porque finalmente aporta el trabajador y el patrón descuenta del total el 10%. Y el 10% que va, por ejemplo, dice, más los otros gastos colaterales, en total 12.71, que va a ir para escritorio, para gastos de subvención, etcétera, etcétera. Y en todo el país, esto es una millonada de plata que ingresa. Con eso, queridos estudiantes, dentro del financiamiento también nos está hablando del 10 y la gestora, que automáticamente ya está funcionando. Por eso ellos hablan y dicen, no, nosotros ya sabemos cuánto está ingresando para que todos los que están aportando tanto en las pensiones privadas, en futuro y en previsión, sabemos cuánto ya, no dicen ellos que nos están transfiriendo, sino dicen, ya vamos a tener
un monto acumulado del 10% y posteriormente lo que corresponde. Porque si ellos hablan de esto, seguramente la gente va a decir, no podemos nosotros aportar para ustedes. Para ustedes el gobierno tiene que pagar, no nosotros. Porque el gobierno está abriendo la gestora. Nosotros no lo estamos haciendo, queremos que funcione la gestora, no. Pero si funciona la gestora, tiene que pagar el gobierno. Bueno, hemos terminado el tema que generalmente es muy importante. Posteriormente a eso, ya vamos a ir avanzando el tema que generalmente todos nosotros ustedes van a también enterarse de todo lo que generalmente es coactivos sociales. El tema 22, proceso coactivo social. Ahí voy a explicar los pasos, por ejemplo, cuando una empresa incumple con los pagos, ya sea de sus trabajadores con los aportes por las atenciones, también en las AFPs no pagan los aportes de los trabajadores y por eso muchos no se pueden jubilar, entonces se aplica lo coactivo por intermedio de los juzgados laborales coactivos que se encuentran en la ciudad de La Paz y en la ciudad de La. Entonces, es muy importante. Con eso más, ustedes van a estar bien preparados para que de esa manera el examen lo den y sea fácil. Muy bien. Nos falta todavía 7 minutos. ¿Quiénes van a hacer alguna pregunta tal vez que quieran que se les explique? A ver, ¿quiénes van a hablar? Creo que un varón puede hablar un varón o una dama, depende, ¿ya? Tenemos 7 minutos. Cuidado, pasa los minutos rápido. ¿Qué más es tu pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Mi consulta es la siguiente, doctor. Si una persona que ya ha cumplido con todas las los aportes, pero ha aportado, la mitad de esos aportes son con el sueldo mínimo nacional y después en la posterioridad ha tenido otro sueldo, que es un poco más, por decir el doble del sueldo del mínimo nacional, ¿con qué cotización se estaría jubilando, doctor? Con el último, la cotización se mantiene en el 10%, pero la cotización que se va a hacer es sobre el último salario, ¿ya? Si por decirte uno estaba ganando 2.500 o 2.600, ahora está llegando a 5.000 o a 6.000, si ustedes agarran el 10% de 600 bolivianos, ¿no ven? Sobre 600 va a ir aportando y al último llega a la edad de 58 años. Ha pasado las 120 cotizaciones, ustedes tienen en el 17 la tabla de aportes, cuánto le va a tocar de porcentaje con un salario que generalmente usted aporta. Por lo tanto, por eso les decía, a un comienzo, si no están trabajando, ustedes aportan sobre el mínimo nacional, pero faltando 2 años para que se jubilen, van a aumentar, van a ir a la previsora, a futuro, o a previsión y le van a decir, ¿sabe? No van a decir, me voy a jubilar ya, sino quiero aumentar mi aporte, por favor. ¿Sobre cuánto? Sobre 6.000 o 7.000, 700 cada mes, hasta que llegue a los 58 años, para que tenga una renta favorable. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Alguien más? ¿Una damita? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Nadie más? Hoy yo veo en la lista cualquier cantidad de ahora los cuadernos también estoy revisando harto. Hay hartos, pero ahora aquí
1, 2, 3 participa. ¿Nadie más? Bueno, conforme a lo que hemos avanzado, queridos estudiantes, nos vemos la próxima clase. ¿No ven? Y en el transcurso de mañana hasta el mediodía del domingo, Alejandra va a recibir los temas y a la vez la fecha en la cual tienen que dar el examen. ¿Listo? Muy bien.